amigas y amigos? Estamos en otra versión de nuestro programa Verdades Convencionales y esta vez con Patricia Urquieta del posgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés. En esta ocasión vamos a tratar el tema de los territorios y espacios intermedios entre la ciudad y el campo. Hola, Patricia. Hola, Carlos. Gracias por esta convocatoria. Patricia, ¿sigue siendo pertinente esta separación conceptual entre campo y ciudad, basada básicamente en un límite, digamos, más bien administrativo en los hechos? ¿Opera todavía en Bolivia? Yo creo, Carlos, que la noción que manejamos de territorio supera inmediatamente, automáticamente, la separación entre campo y ciudad. Sin embargo, es una categoría que nosotros hemos utilizado muchísimo tiempo, desde la sociología, la propia administración del territorio, la forma política, la administración política del territorio. Y yo creo que seguir hablando de la relación de la separación entre campo y ciudad o de como territorios muy separados no nos ayuda porque no refleja la práctica del territorio, nos remite a aquellas agendas de hace décadas que estaban muy preocupadas por, muy enfocadas en la pobreza, por ejemplo, y eso remitía a lo rural como el espacio donde había que poner todos los recursos, todos los esfuerzos, toda la planificación para superar la pobreza. Y eso ha llevado, en términos de muchos críticos y estudiosos de los temas urbanos, a una postergación sin límite, que hasta ahora la sentimos, de lo urbano, siendo que, como nos dicen los datos, hacía 8 años, el 70% de la población está en las ciudades y lo rural sigue como un resabio separado de las prácticas y de la construcción de la política pública, etc. Entonces, no es pertinente y probablemente nunca ha sido, porque como sabemos hoy día, la relación entre campo y ciudad es de siempre, no es un hallazgo. ¿Qué podemos hacer frente a, digamos, la poca utilidad de esta división conceptual entre campo y ciudad? ¿En qué deberíamos concentrarnos, además de campo por una parte y ciudad por la otra? Probablemente en comprender mejor las dinámicas del territorio, las dinámicas estas de interconexión, de interdependencia en muchos casos entre lo urbano y lo rural. O sea, cuando hablamos de soberanía alimentaria, por ejemplo, estamos hablando siempre del campo y de la ciudad, del urbano y de lo rural. O sea, no existe la noción de soberanía alimentaria rural o soberanía alimentaria urbana. Cuando hablamos de movilidad, incluso en un país tan extenso como el nuestro en términos de su territorio físico, las prácticas, las movilidades, los desplazamientos son permanentes entre campo y ciudad desde siempre, hoy día también. Por eso hoy día estudiamos la doble residencia, la multilocalidad y muchos otros conceptos que están en plena discusión, que están remitiéndonos a esta relación entre lo urbano y lo rural, precisamente. Cuando hablamos de estos espacios intermedios, de estos espacios de articulación entre lo urbano y lo rural, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Nos estamos refiriendo a las periferias, a los espacios de expansión urbana, a los límites del campo y la ciudad? ¿A qué nos referimos con estos espacios intermedios? Yo creo que los espacios intermedios, que hoy día sobre todo se lo estamos analizando como ciudades intermedias, también el último censo nos ha revelado la proliferación de ciudades intermedias. Cada vez son más, han crecido grandemente los territorios o llamadas ciudades intermedias, y la planificación en el país no las ha tomado en cuenta todavía. Hay esfuerzos interesantísimos que se están haciendo, sobre todo desde las iniciativas de Carlos Hugo Molina en el oriente del país, ¿no?, que nos ha estado acompañando y dando estudios e información sobre la vocación de estas ciudades intermedias que han crecido muchísimo en el departamento de Santa Cruz. Sin embargo, también el CIS ha ido desarrollando alguna literatura, algunas investigaciones sobre las ciudades intermedias. Este término está vinculado también a las ciudades de frontera, ¿no? Porque, lógicamente, como se han desarrollado geopolíticamente los territorios,
hay una tendencia en los espacios de frontera a que se formen urbanizaciones. Entonces, también son ahora materia de preocupación en los estudios urbanos las ciudades de fronteras. Pero yo diría que lo más importante en términos, digamos, el rasgo más importante de las ciudades intermedias es su capacidad de conectividad del territorio, ¿no? Y en esto que siempre hemos repetido con preocupación, esto del vaciamiento del área rural, la desruralización, por ejemplo, en ese sentido y como un antídoto a esa práctica no deseable, están las ciudades intermedias, para lo cual es sumamente importante entenderlas en su interacción socioterritorial, cultural, económica, comprender su vocación productiva y tampoco planificar las ciudades intermedias como si fueran solamente de un tipo o como si podríamos desarrollar un modelo de ciudad intermedia, ¿no? Estos espacios, territorios intermedios, además de las ciudades propiamente dichas, estos espacios que hacen a la imbricación entre el campo y la ciudad, ¿en qué se diferencian de estos tradicionales conceptos de margen, periferia? ¿A qué se refieren estos espacios que conectan pero a la vez también distinguen lo que es campo y ciudad? Yo creo que es bueno separar o tal vez establecer el fondo de estos conceptos de margen y periferia. La palabra margen nos remite a algo que es marginal, que no es el centro, que es en algunos casos la no ciudad, en algunos casos el no campo. Nos remite a algo tal vez peyorativo, el margen, y efectivamente se estudia muchísimo los asentamientos marginales. Asentamientos marginales son los que no están en el centro. Generalmente, en términos urbanos, el centro es el lugar que tiene todos los equipamientos, que tiene todos los servicios, que está en orden, es formal, generalmente, ¿no? El margen no tiene nada de eso, no tiene servicios, no tiene equipamiento, no tiene buenas condiciones, son áreas débilmente servidas, y además allí es donde en el margen es generalmente también donde se reproducen supuestamente y también en nuestro imaginario los problemas sociales, ¿no es cierto? Entonces el margen es un término un poco complicado, es lo que está al margen de una centralidad. Por supuesto que lo mismo sucede con periferia, o sea, periférico quiere decir alrededor de algo, ¿no es cierto?, que no es lo central. Bueno, la sociología, las ciencias sociales nos han dotado se ha construido, se ha conceptualizado profundamente, digamos, la noción de centro-periferia, que se la ha utilizado en muchísimos campos de las ciencias sociales y también en la propia economía política, etcétera, ¿no? Esta noción de centro-periferia ha dado lugar a una proliferación también de teoría. Probablemente esto en términos urbanos tiene que ver con la expansión de las ciudades, con los procesos de urbanización que salen de unos márgenes que incluso que estaban previstos en la planificación y ingresan a áreas rurales, ¿no? Los márgenes de la ciudad generalmente son periféricos, son marginales de ese centro, poco servidos, etcétera, etcétera. Entonces creo que ahí hay que distinguir la idoneidad de usar y de llamar periferia ¿no?, sin dejar de reconocer las realidades. Y tal vez cuando hablamos nosotros del vínculo urbano-rural, una de las posibilidades y de las potencialidades de entender la continuidad urbano-rural también es ir poniendo en segundo plano esta literatura y estas nociones y estos acercamientos más centrados en lo periférico y lo marginal. Por lo general se han concentrado los procesos de planificación en estas áreas bien delimitadas de las ciudades, o lo que se preveía que iba a tener una estrecha relación con el centro, o una relación más o menos fluida. Pero existen estos márgenes o estos límites que son espacios de exclusión, precisamente donde también se reproducen condiciones de carencia en cierto modo. Entonces, Patricia, en términos de planificación, ¿cuáles son las diversas dimensiones que deberían tomarse en cuenta cuando se abordan estos espacios intermedios y estos territorios intermedios? Yo considero que en general el abordaje de estos territorios y que están vinculando lo urbano y lo rural, que incluye a las ciudades intermedias, nos exige un especial énfasis en lo ambiental, ¿no? Sabemos que estos territorios son sumamente importantes, son los que tienen los recursos más importantes para la vida. Si miramos el municipio de La Paz,
conocemos que el 10% del territorio es toda la mancha que nosotros conocemos, en la que vivimos, y es solamente el 10% del territorio, y nuestros recursos de agua y de energía vienen precisamente del territorio rural. Esto se aplica en la mayor parte de los espacios, por supuesto. Esa dimensión ambiental es sumamente importante. Obviamente la económica productiva, sabemos que nuestros alimentos vienen de estas regiones, pero además yo creo que es bien importante decir que todos los aspectos que nosotros utilizamos, las miradas, los enfoques que utilizamos para la planificación de las ciudades, se aplican exactamente igual en el campo, ¿no? En el campo también hay necesidades de movilidad, transporte, desplazamientos, de accesos, servicios, en fin, ¿no? Todas esas son, hay diferencias en el territorio y esas tienen que verse en cada caso por su extensión, densidad, obviamente tomando en cuenta todos esos aspectos. Pero lo importante creo es empezar a utilizar esta noción que es probablemente que deja atrás la ruptura, la dicotomía entre lo urbano y lo rural, y más bien abordar esta continuidad, comprenderla, diagnosticarla en cada caso, en cada territorio, y planificar en consecuencia en función siempre, obviamente, de los pobladores, sus derechos y lo que demandan sus necesidades, ¿no? Bueno, Patricia, muchas gracias por estos aportes, tanto para planificadores como para estudiosos, y esperamos que haya sido del agrado también de nuestro público. Si les gustó y fue así, por favor denle like, compartan con sus amigos y suscríbanse a nuestro canal. Hasta la próxima.